y vamos a mirar quiénes son esos invitados especiales que querían pasar a saludarnos hoy. Hola, un afectuoso saludo para nuestros compañeros y compañeras docentes. Nosotros somos los directivos docentes del Grupo Interinstitucional Metanoia. Estamos en este espacio para saludarlos y felicitarlos por su ardua labor, su entrega, dedicación y compromiso. Sigamos adelante. Queremos agradecerles por su tiempo, por poner sus experiencias y sus conocimientos al servicio de la educación. También queremos hacer un reconocimiento, pues gracias a su trabajo, la educación sigue tocando las puertas y corazones de las familias. Contamos con un equipo de docentes maravillosos que han sido más fuertes que el reto que enfrentamos actualmente. Esta semana continuamos la ruta de formación del programa Todos a Aprender, de la que hemos participado activamente durante las últimas 2 semanas. Sabemos que han aprovechado estos espacios al máximo. Los encuentros con sus padres y la reflexión conjunta son fundamentales para el mejoramiento continuo. Que sea también esta una oportunidad para conformar en cada institución comunidades de aprendizaje que permitan reflexionar y confrontar las prácticas educativas. Que nos permitan construir nuevas estrategias o mejorar las ya existentes a partir de los nuevos aprendizajes. Un abrazo fraterno y será muy feliz. Por ahora, vamos a aprender. Profes, nos unimos entonces a las palabras de los rectores y la verdad es que la idea es que esto constituya como ese espacio de reflexión en torno a nuestras prácticas. Como sabemos, la educación se está transformando y de alguna manera nosotros nos estamos transformando con la educación, ¿cierto? Nos hemos visto enfrentados a nuevos retos, a nuevas situaciones, cambiamos el salón de clase, el marcador y el tablero por un computador, por mediaciones virtuales, WhatsApp, ¿cierto? Medios digitales, y de alguna manera creo que los profes no hemos sido inferiores como a ese reto que nos ha puesto la vida en este momento, y realmente todos estamos respondiendo positivamente a eso. Esa es como la reflexión que queríamos hacer inicialmente. La capacidad que tenemos nosotros de resignificar la educación a través de estas mediaciones virtuales, y de alguna manera, ¿qué me llevo para mi práctica docente? ¿Qué me queda de todo este proceso de aprendizaje, de nuevos retos? Es importante, ¿cierto? Y que esto se vea transformado de alguna manera en acciones. Bueno, profes, les vamos a contar, la agenda de hoy tiene, como siempre, los 5 momentos. Vamos a iniciar en un momento de exploración en el que vamos a indagar sobre nuestros saberes y comprensiones acerca de la lectura y de su relación con los procesos de comprensión. En un segundo momento vamos a hablar sobre esas interacciones que subyacen a ese proceso de comprensión de textos. En el momento de práctica les vamos a mostrar una propuesta didáctica que hemos diseñado con mediación virtual. En un cuarto momento de transferencia vamos a jugar a través de una plataforma que se llama Quizzes, y finalmente en el momento de cierre pues vamos a escuchar sus preguntas, sus apreciaciones. Sin embargo, durante toda la sesión yo voy a estar muy pendiente, como les dije anteriormente, del chat, por si tenemos alguna apreciación o pregunta, pero al final lo vamos a hacer pues como de manera más abierta, y terminamos con el diligenciamiento de una encuesta en Google Forms, ustedes ya la conocen, para evaluar este encuentro. Perfecto, muchas gracias, profes. Esa es la agenda de trabajo para la sesión de hoy entonces. Tenemos entonces el objetivo general, digamos, específicamente vamos a reflexionar, como lo decía ahora, acerca de los procesos de interacción entre el texto, el lector y el contexto, que subyacen a la comprensión desde los niveles
literal, inferencial y crítico intertextual, ¿cierto? Vamos a reflexionar justamente acerca de esos procesos que muchas veces están ocultos dentro de ese proceso de comprensión lectora, y vamos a mirar cómo podemos explorar esos 3 niveles de comprensión. Profes, al finalizar la sesión virtual de hoy, queremos entonces dialogar sobre el marco conceptual de referencia de procesos de comprensión lectora desde los lineamientos curriculares y desde la psicología cognitiva, y reconocer algunas estrategias de comprensión lectora desde los niveles literal, inferencial y crítico intertextual. Digamos que es una propuesta didáctica mediada desde la virtualidad, pero que puede apoyar las guías de aprendizaje autónomo con las que estamos trabajando en las instituciones educativas y que le hemos como enviado a nuestros estudiantes. Entonces queremos presentar esa propuesta virtual. La idea, profes, estemos muy atentos a estos objetivos. La idea es que al finalizar la sesión miremos si efectivamente cumplimos con los propósitos que tenemos para este momento. Vamos entonces a pasar al momento 1. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Es el momento de exploración, el momento de activar los saberes previos, de algunas comprensiones previas antes de trabajar el tema como tal. Para eso tenemos estas instrucciones. Estas son las instrucciones entonces, profes. Inicialmente vamos a observar muy bien el ejercicio, vamos a estar muy atentos al ejercicio, necesitamos que estemos muy concentrados en la pantalla. Una segunda instrucción es que estemos muy atentos escuchando, vamos a escuchar las orientaciones, vamos a escuchar las instrucciones que vamos a dar a través de este ejercicio. Entonces, profes, es muy importante, vamos a escuchar, vamos a estar muy atentos a este ejercicio, ¿cierto? La tercera instrucción, no vamos a responder viva voz, vamos a conversar con nuestros propios pensamientos, vamos a confrontar nuestras concepciones, pero lo vamos a hacer, les voy a dar unas preguntas orientadoras a lo largo de este ejercicio y vamos a ir reflexionando, ¿cierto? No vamos a participar viva voz por ahora. Cada uno interiormente va a responder esas preguntas, ¿cierto? Es un poquito confrontarnos con nuestros preconceptos. Una cuarta instrucción, vamos a pensar qué va pasando cognitivamente en nuestro cerebro, cómo se va moviendo nuestro cerebro a lo largo que vamos haciendo el ejercicio, qué conexiones mentales vamos teniendo ahí, y finalmente vamos a escuchar a algunas personas, pero va a ser hasta el final. Vamos a escuchar a una persona la experiencia que tuvo pues con este ejercicio. Listo. Es muy importante entonces que tengamos acá micrófonos silenciados y estemos muy atentos al ejercicio. Profes, ¿qué vemos ahí? Ahí vemos unos símbolos, unos grafemas, unos códigos. ¿Será que lo podemos leer? ¿Quién de ustedes podría leerlo? ¿Quién de ustedes me podría decir qué dice ahí? Digamos que hasta ahora solo tendríamos una respuesta. Yo creería que la gran mayoría, y es que corresponde a unos símbolos o a unos grafemas del idioma chino, ¿cierto? De la China tradicional. Creo que sería la respuesta que me podrían dar todos hasta el momento. Profe, les cuento que esos grafemas que veíamos ahí, una traducción literal a nuestro idioma es Bao. Vamos a pensar entonces si eso tiene un significado en nuestra cultura. Seguramente ahora sí todos podemos leerlo, ¿cierto? Todos podemos identificar esos grafemas, podemos leerlos, sabemos que dice Bao, pero pensemos en el significado que puede tener eso en nuestra cultura. ¿Será que tenemos acceso al significado de la palabra Bao? Conocemos entonces ya la traducción a nuestro idioma, ¿cierto? Pero entonces, ¿será que tenemos un significado para esa palabra? Profes, les cuento entonces que Bao en la cultura china es un panecillo relleno cocinado al vapor. Y a la vez es algo precioso,
es un tesoro. Son los dos significados con los que asociamos esos símbolos en la cultura china. Si nosotros ponemos esos simbolitos en la cultura china, ellos nos podrían decir que es un panecillo relleno, cocinado al vapor, que es algo precioso, que es un tesoro. Son los dos significados con los que ellos lo asociarían, ¿cierto? Ahora, profes, la pregunta, ¿tenemos una representación mental de eso? ¿Será que nosotros vimos la simbología, vimos qué significa bao, ya sabemos cuál es el significado de bao, pero será que tenemos una representación mental? Si nosotros viéramos entre muchos panecillos, podríamos identificar efectivamente cuál es bao. ¿Cómo vamos con el ejercicio? Muy bien. Les cuento entonces, profes, que bao es un cortometraje de Pixar. Y esta es la representación mental que haríamos de bao, ¿cierto? Ese es el personaje principal de ese cortometraje. Ese sería el panecillo del que estamos hablando entonces. Aquí necesitamos que estén muy atentos. Vamos a ver entonces ese cortometraje. Como les decía, bao es el personaje principal, que es este panecillo. Vamos a mirar entonces y vamos a estar muy atentos a ese cortometraje. Vamos a hacer algunas reflexiones después. Muy bien, profes.
acabamos de ver entonces el cortometraje, ¿será que qué información literal podríamos extraer del video? Yo creo que ya todos identificamos el panecillo, ¿cierto? Podríamos identificar también que hay zonas de rasgos asiáticos. Algunas inferencias, profes. Miremos que, digamos, que ya conocemos el panecillo y que el panecillo cumple como con ese otro significado de que se convierte en algo precioso para otra de las protagonistas del video. Tenemos entonces que ella de alguna manera ve como reflejada la ausencia de su hijo en ese panecillo, ¿cierto? Y desde lo crítico intertextual podríamos entonces hablar quizás del estado mental de las personas o específicamente de quien nace ahí como ama de casa, que ve reflejada como la ausencia del hijo y que ese panecillo cobra vida para ella, ¿cierto? Pero entonces, Lauris, ¿qué tal si abrimos el micrófono en este momento? Quisiera como la participación de uno de los profes. ¿Quién quiere participar? ¿Quién nos quiere contar de pronto qué sentimientos, qué remembranzas asocian con el video que acabamos de ver? Un profe que quiera participar. Dieguito, por acá tenemos a Sandra, entonces le vamos a pedir que abra el micrófono y nos cuente. Perfecto, Sandra, lo vamos a escuchar entonces. Muy de mamá, que finalmente que el afecto lo relacionamos con la comida. Entonces, pues por lo menos muy de mamá colombiana. Entonces, en ese sentido, de hecho, la cara de ellos y todo el cuento de la remembranza del tema de la comida, incluso hasta lo de los gorditos, que me vi hasta reflejada en el cortometraje. Pero es, lo que ustedes dicen es que sin la decodificación previa que ustedes hacen, hubiese sido imposible dar cuenta del tema de Bao. Para mí el concepto era muy distinto. Si no es por esa representación y todo lo que se relaciona, hubiera sido imposible dar con el concepto. Gracias. Gracias, Sandra. Profe, muchas gracias. Como vemos entonces, quizás el nivel de comprensión del video hubiera sido muy diferente, ¿cierto? Hubiéramos llegado quizás a conclusiones diferentes y no hubiéramos tenido como la misma conclusión y si no hubiéramos tenido como el ejercicio previo que hicimos del video, ¿cierto? Nuestras inferencias no hubieran sido iguales. En palabras de Brunner, profes, nuestro cerebro es una máquina de hacer inferencias. Nosotros de manera permanente estamos haciendo inferencias y no solo hablamos de lo que leemos, sino absolutamente de todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, ¿cierto? Nosotros identificamos señales, identificamos los gestos de las personas. Gracias a eso nosotros podemos inferir si esa persona está contenta, si esa persona está triste, si esa persona va de afán. Cuando vemos señales, nosotros podemos igualmente inferir que hay un semáforo en rojo, entonces que los carros se deben detener, que hay un aeropuerto cerca si vemos una señal de un avión, que debemos reducir la velocidad, ¿cierto? Nosotros de manera permanente estamos haciendo inferencias en todo momento. Entonces nosotros abrimos los ojos, vemos que ya está de día, entonces a partir de ahí podemos inferir una cantidad de información, es momento de conectarnos a nuestra sesión, es momento de salir a trabajar. Permanentemente estamos haciendo esas inferencias. ¿A partir de qué, profes? A partir de esa información literal que tenemos en el medio. El medio, no hablamos solo del código escrito, sino el medio de manera permanente nos está dando información literal. Esa simbología, esos gestos de las personas. A partir de ahí nosotros hacemos inferencias y cuando tenemos esa comprensión literal y esa comprensión inferencial, estamos en capacidad de emitir juicios, emitir opiniones, asumir una postura frente a determinado tema, ¿cierto? Estamos entonces frente a ese nivel de comprensión crítico intertextual. Entonces, relacionamos los saberes previos que tenemos. Tenemos cierta información literal de acuerdo a nuestro contexto, relacionamos esa información
y estamos en capacidad justamente de emitir esos juicios y sacar conclusiones al respecto. Profes, queremos entonces la participación de otro profe. ¿Quién nos quiere participar? ¿Quién más quiere opinar, profes? Para que conversemos un poquito acerca del ejercicio. Queremos que nos cuenten cuál creen ustedes era el factor o los factores que estaban limitando nuestra comprensión durante el proceso que acabamos de realizar. Porque, como nos dijo la profe Sandra, inicialmente no podíamos acceder a esa información. Joana Baena, hola Joa, ¿cómo estás? Puedes abrir el micrófono y compartir. Hola, buenos días para todos. Hola Laura, me encanta encontrarte aquí el día de hoy y aprender de ti. Bueno, yo pienso que el factor o los factores principales que limitan nuestra comprensión sería inicialmente pues el lenguaje o el idioma que nos presentaron, ¿cierto? Porque son los símbolos que son lenguaje chino o japonés, que no muchos tenemos conocimiento de eso. De pronto, si nos vemos en la labor de nosotros como docentes, para los estudiantes sería más complejo la idea de cómo es posible que un panecillo se pueda volver una persona que tenga características pues humanas, ¿cierto? Y que a ese panecillo le demos afecto. Pero ya ese es otro proceso pues que ya trasciende como un poco más allá de lo simple. Claro, Joa, muchas gracias. Muchas gracias. Profe, muchas gracias, pero es importante, acaba de mencionar, uno de los principales factores justamente que afectan o que limitan la comprensión nuestra es el acceso al código, ¿cierto? No podemos acceder al código escrito, en este caso no reconocíamos el idioma. Y lo otro, desde una inferencia, sí, exacto, no tenemos una representación mental de que le podamos dar afecto a un panecillo, ¿cierto? De que un panecillo de pronto cobre vida, entonces eso también puede limitar un poco el proceso de comprensión. Bueno, profes, vamos a pasar entonces al momento de estructuración, ¿cierto? Vamos a ver entonces un poquito desde la comprensión de textos, desde los referentes de calidad, desde la pedagogía infantil, cómo se da ese proceso de comprensión de textos. Vamos a estructurar un poco desde el proceso de lectura. Veremos entonces, profes, ¿qué es la lectura para nosotros? Hablamos de que es un proceso interactivo, que se da absolutamente en todos los contextos, ¿cierto? Como lo decíamos ahora, nosotros estamos leyendo de manera permanente, leemos los gestos, leemos las señales, es transversal absolutamente a todas las actividades humanas. Lo hacemos en la cotidianidad. Nosotros permanentemente estamos haciendo un proceso de lectura, de símbolos, de grafemas. Estamos haciendo de manera permanente ese proceso de lectura absolutamente en todos los contextos, o sea, fundamentalmente en contextos educativos y sociales. Tenemos entonces, profes, un subproceso asociado a la lectura y es la decodificación. Es justamente ese proceso de interpretación de signos escritos. Nosotros estamos interpretando signos, letras, imágenes, y a partir de ahí tenemos entonces otros subprocesos, que es la calidad de la lectura y la velocidad de la lectura. La calidad va asociada a cómo decodifica el estudiante. Entonces es un factor fundamental, y la velocidad de lectura, cuán rápido decodifica el estudiante. Tenemos entonces que esos dos dominios justamente nos dan el dominio lector. Cuando el estudiante decodifica bien, cuando el estudiante lo hace de manera rápida, podemos decir que ha alcanzado un dominio o una fluidez lectora. Pasamos entonces a la comprensión. Cuando el estudiante tiene un proceso de decodificación de esos símbolos, cuando lo hace de manera adecuada, cuando lo hace de manera rápida, tenemos el subproceso de la comprensión. Ahora, profes, no quiere decir que el proceso de decodificación sea superior a la comprensión.
Los dos se dan de alguna manera, se complementan, ¿cierto? Los dos se complementan. No podemos hablar de la comprensión, sino un proceso de decodificación. Ahora, no quiere decir que una persona o un estudiante no comprenda, ¿cierto? Que no esté en capacidad de construir esos significados. Pero en este caso estamos hablando específicamente de la comprensión escrita, ¿cierto? Entonces, de comprender lo que leemos. Si yo le leo a un estudiante, seguramente él puede tener una comprensión. Si el estudiante ve algunos símbolos, si el niño no sabe leer, pero ve imágenes, entonces tiene un proceso de comprensión, pero la comprensión escrita como tal, la comprensión lectora, la alcanzamos después de ese proceso de codificación, cuando el estudiante ya ha alcanzado el dominio lector y puede acceder al código escrito. Tenemos entonces la comprensión, cuántos datos puede extraer una persona, cuántas inferencias puede realizar. El ser humano tiene en su léxico aproximadamente 30.000 entradas y entonces cuando se da ese proceso de comprensión, podemos acceder a determinados significados. Y a partir de ahí se dan entonces esos 3 niveles de comprensión. Tenemos una comprensión literal, una comprensión inferencial y lo crítico intertextual, ¿cierto? ¿Cuál es la postura que podemos asumir frente a determinada situación, frente a determinado texto? Y es justamente cuando hablamos de que alcanzamos una comprensión y una interpretación textual. Cuando el estudiante adquiere esos 3 niveles de comprensión, tenemos entonces esa comprensión textual. Hablamos, profes, entonces, de que esa decodificación es la llave que necesitamos para llegar a la comprensión. Entonces, mediante el proceso de codificación, alcanzamos el dominio lector, mediante el proceso o el subproceso de comprensión, alcanzamos esa comprensión, esa interpretación textual. ¿Para qué estas dos, profes? Para mejorar los aprendizajes en todas las áreas. Cuando yo alcanzo el dominio lector y alcanzo la comprensión y la interpretación textual, puedo mejorar mis aprendizajes en todas las áreas. Hablamos de que en ese momento he alcanzado y he desarrollado una competencia lectora. ¿Para qué? Para resolver problemas de la vida cotidiana. Finalmente, esa es una de las funciones. Como hablábamos ahora, en palabras de Brunner, nosotros de manera permanente estamos haciendo inferencias. Nuestro cerebro de manera permanente está haciendo inferencias. ¿Y para qué nos sirve eso? ¿Para qué nuestro cerebro hace inferencias? Y es justamente para resolver problemas de la vida cotidiana, para enfrentarnos a diferentes situaciones. Entonces, cuando un estudiante de alguna manera no tiene ese proceso de codificación, imaginémonos por un momento que estuviéramos en otro país, como la China, donde nosotros no tenemos esa decodificación, donde no podemos interpretar esos signos o esos símbolos escritos, entonces para nosotros sería muy complicado resolver problemas o situaciones de la vida cotidiana. Nos podríamos enfrentar de repente a un letrero, a cualquier simbología que nosotros no identificamos, y va a ser muy complicado. Igual pasa entonces, si no alcanzamos ese proceso de codificación porque no entendemos, porque no tenemos acceso al idioma, a ese símbolo escrito, el subproceso de comprensión también se ve afectado, ¿cierto? No podemos construir un significado alrededor de ese símbolo. Ahí, entonces hablamos que vamos a tener mayor dificultad para resolver problemas de la vida cotidiana. Y es lo que le pasa justamente a nuestros estudiantes cuando no alcanzan ese dominio lector y cuando, por consiguiente, no llegan a ese proceso de comprensión e interpretación textual. Es un poco más difícil. Bueno, entonces tenemos como primera conclusión, Diego, que la decodificación y la comprensión textual son subprocesos de la lectura, entendiendo la decodificación como base para la comprensión de textos y la comprensión como un apoyo para lograr adquirir más fácilmente y más rápidamente el código escrito una vez se inician los procesos de adquisición de la lectura y la escritura.
Perfecto, Laura, muchas gracias, profes. A lo largo de la presentación vamos a ir teniendo las conclusiones como para que vayamos centrando la idea y teniendo un foco en efectivamente la conclusión a la que queremos llegar. Listo. Esta es la primera conclusión. Vamos a ir mirando a lo largo de la presentación a qué conclusión llegamos con respecto a eso, profes. Tenemos entonces, vamos a hablar un poquito de la comprensión lectora, ¿cierto? La comprensión lectora entendida como un proceso. Es un proceso, como lo hablábamos ahora, que es posterior a la decodificación. Entonces, para nosotros, llegar a esa comprensión lectora lo hacemos posterior a un proceso de decodificación. Tenemos entonces, profes, tipología textual. ¿Por qué es importante para nosotros identificar la tipología textual para asegurar la comprensión? ¿Qué me permite eso? Me permite anticipar el tipo de información a la que yo me voy a enfrentar. Cuando yo tengo claro que es una fábula, que es un texto narrativo, yo de alguna manera me predispongo, mi cerebro se predispone para escuchar una historia, para conocer unos personajes, para conocer cómo actúan esos personajes dentro de una historia. Si yo me estoy enfrentando a textos instructivos, si tengo una receta de cocina, entonces yo sé que de alguna manera me van a dar una serie de materiales, que debo seguir unos pasos, debo seguir un orden para llegar justamente al propósito, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo clara la tipología textual, mi cerebro de alguna manera se predispone para recibir determinada información. Igual pasa cuando tengo, por ejemplo, una noticia. Entonces, cuando tengo una noticia, mi cerebro se predispone para escuchar otro tipo de información, quizás fechas, hechos, sucesos, pero sucesos basados en la vida real, diferente a lo que me pasaría con una fábula o con un cuento, que puede ser una narración ficticia, ¿cierto? Cuando me enfrento a un texto argumentativo, entonces mi cerebro igual se predispone de manera diferente, un proceso de análisis, para hacer un proceso de argumentación, para confrontar la información que yo sé y en algún momento poder argumentar, ¿cierto? Entonces, nuestro cerebro activa recursos diferentes y habilidades mentales diferentes ante diferente tipología textual. Por eso, para la comprensión lectora es fundamental conocer esa tipología textual para predisponerme de alguna manera a qué tipo de información me voy a enfrentar. Cuando hablamos de diferentes códigos, del código escrito, entonces, nosotros también de manera permanente nos enfrentamos a diferentes códigos. Grafemas, hablamos que puede ser en otro idioma, ¿cierto? Hacerlo a partir de imágenes. En este caso, por ejemplo, miremos el texto que estamos analizando, ¿cierto? Entonces tenemos un texto que es de diferentes formas, tenemos un concepto central que nos habla de comprensión lectora y a partir de ahí podemos analizar que se compone con unos circulitos, que hay unas flechas que señalan esos círculos y a partir de ahí yo podría identificar, por ejemplo, que comprensión lectora es el concepto central del que estamos hablando, porque está en amarillo, resalta con respecto a los otros, porque está en la mitad, ¿cierto? Entonces, podemos analizar diferentes cosas, podemos analizar el tamaño, el color, el orden, ¿cierto? Hablamos de textos continuos, esto en este caso sería un texto discontinuo, yo puedo analizar la disposición, la dirección de las flechas, la forma, el color. Cuando un color se hace más intenso que otro, yo podría concluir que esa información es más importante, ¿cierto? Entonces es el proceso de comprensión ante diferentes códigos. Profes, desde diferentes posturas, la comprensión se da también desde diferentes posturas. Si hablamos de específicamente lectura diferente y lectura estética. Cuando hablamos de esa lectura diferente, es ese proceso de lectura en el que yo me preparo para una actividad posterior.
Cuando hablamos de esa lectura estética, es una lectura que es agradable al gusto, ¿cierto? Que nos gusta leer, y desde ahí nuestro cerebro hace conexiones diferentes, ¿cierto? Entonces, si yo me siento identificado con la lectura, si yo tengo sentimientos con respecto a esa lectura, para mí puede ser un poco más fácil crear conexiones y llegar a comprensiones diferentes. Cuando yo sé que tengo una tarea posterior, como es el caso de la lectura diferente, quizás yo me puedo predisponer ante eso, es que me toca hacer esta actividad, entonces podría tener una limitante para la comprensión, porque me predispongo, ¿cierto? Profes, desde todas las áreas, nosotros estamos leyendo desde todas las áreas diferentes textos. Nosotros desde las matemáticas, el lenguaje, las ciencias naturales, las ciencias sociales, podemos adquirir diferentes textos y alcanzar esos 3 niveles de comprensión. Desde las matemáticas, a través de los símbolos, nosotros podemos alcanzar una comprensión literal cuando vemos un símbolo, el signo más, el signo menos, ¿cierto? Desde ahí sabemos qué operación tenemos que hacer y podemos avanzar en esos 3 niveles de comprensión absolutamente desde todas las áreas. Podemos entonces acceder a información también desde todos los medios, ¿cierto? Hablamos de audios, de música, de cartillas, de poesía, medios audiovisuales. Tenemos la posibilidad de acceder a información desde todos los medios y justamente a partir de ahí llegar también a los 3 niveles de comprensión. Profes, leemos entonces, decimos que leer es un proceso de construcción de significados. Y esta partecita que viene es muy importante, profes, desde los lineamientos curriculares en lengua castellana, nos plantea que ese proceso de construcción de significados sea fundamentalmente producto de la interacción entre el lector, el texto y el contexto. Y es como el ciclo de ese proceso de lectura que nosotros hacemos para construir determinados significados. Profes, ¿qué aporta el lector? Entonces, el lector hace un proceso de decodificación, ¿cierto? Y aporta conocimientos previos. Entonces, el lector decodifica y tiene unos conocimientos previos que influyen en esa construcción de significados y en ese proceso de construcción. Ahora, ¿cómo interactúa el lector con el texto? El texto tiene una intención, ¿cierto? Tiene una intención comunicativa clara, una intención que está determinada por ese texto. Entonces, esa es la manera como el lector interactúa justamente con el texto, ¿cierto? A partir de esa intencionalidad que le da el texto, el lector empieza a decodificar y hace asociaciones a partir de los conocimientos previos que tiene. ¿Cómo interactúa el lector con el contexto? Entonces, el contexto tiene unos objetivos de lectura, tiene unas expectativas. El lector, frente a determinado contexto, tiene unos objetivos, tiene unas expectativas, y esas expectativas me las determina ¿qué? El contexto. De ahí que diferentes personas puedan acceder a inferencias diferentes a partir del contexto, de las asociaciones que tiene, de las asociaciones previas que tiene con respecto a, ¿cierto? Lo vimos, por ejemplo, en el caso del video. Profes, miremos entonces el texto. En ese proceso de interacción y de construcción de significados, ¿qué aporta el texto? Básicamente aporta información nueva, contenido, propósitos, tipología, lenguaje, audiencia, información nueva. Eso es lo que aporta el texto. Ahora, ¿cómo interactúa el texto con el lector? Genera expectativas. Cuando el lector se enfrenta a determinado texto, como lo decíamos ahora, hablamos por ejemplo desde la tipología textual, entonces eso a mí me genera expectativas diferentes. Si es una noticia, si es una fábula, tengo expectativas diferentes frente a eso. ¿Y cómo interactúa el texto con el contexto? Se confronta. Entonces, el texto se confronta con el texto y a partir de ahí es que yo puedo llegar a significados diferentes. Me permite hacer inferencias diferentes de acuerdo a ese contexto. Profes, ahora miremos el contexto.
como lo hablábamos ahora, confronta el texto y me permite hacer inferencias. Y con el lector, ¿cómo interactúa? Influye en los objetivos y en las expectativas que tiene el lector frente al texto. Entonces es justamente el ciclo del que habla los lineamientos curriculares para la lengua castellana a partir de cómo se da esa construcción de significados en las personas y en los estudiantes, ¿cierto? Y es ese ciclo, esa interacción de manera permanente que tiene el lector, el texto y el contexto. Vamos a ver entonces, profes, un ejemplo. Vamos a mirar cómo este proceso de interacción, lector, texto y contexto, podemos llegar a hacer inferencias diferentes a partir de un ejemplo. Para esto, queremos entonces también la participación de un profe que nos ayude con esta lectura. Profes, ¿quién quiere participar? ¿Quién nos quiere apoyar con esta lectura? ¿Quién quiere leer entonces? Alguien que se anime, nos diga por el chat, para escuchar sus melodiosas voces. Me desapareció. Bueno, yo lo hago. ¿Alguien, profes? A ver. Perfecto, A ver. muchas Listo, gracias. por ahí hay una profesora que nos está colaborando. Profe, bien pueda. La lluvia viene llegando. Lo puedo ver desde lejos. Ya las nubes se juntan. Corren los... ¿qué? Sé que no se ve. Los más viejos. Y el olor a lluvia repunta. Cada vez está más cerca. El cielo se pone oscuro y se cierran los espacios por donde pasan los rayitos del sol puro. Perfecto, profe, no se me vaya todavía que le quiero hacer una preguntita. Y es que generó en usted esta lectura, profe, ¿qué sentimientos, qué asociaciones se vienen cuando hace esta lectura, profe? Bueno, lo que yo asocio es que cada que uno ve una la lectura, propiamente. Sí, profe, que hicimos el proceso de lectura, ¿qué sentimientos le generó? Bueno, me pareció ¿Qué estar generó viendo, en usted esa lectura? me pareció estar viendo cuando las nubes se ponen oscuras, cuando uno lo ve de pronto a lo lejos y empieza a ver venir la lluvia, ¿cierto? Y que cada vez se viene más cerca y a lo lejos uno no la siente, pero cuando ya va llegando, entonces ya la siente más fuerte. Perfecto, profe, muchas gracias. Tenemos entonces un elemento y un primer elemento y es el texto, ¿cierto? Ahora, tenemos un lector, la profe que nos acaba de hacer, ¿cierto? Hasta ahí tenemos texto y lector. Vamos a mirar entonces otros dos posibles lectores para este texto, ¿cierto? Miremos entonces. Este mismo texto es una escuela, es leída por Antonio, de 9 años y está en grado tercero. Esta poesía también es leída por Isabela, igual que Antonio, tiene 9 años y también se encuentra en grado tercero. Son dos lectores más para este texto, son dos contextos diferentes, ¿cierto? Vamos a mirar qué podría estar generando en Antonio y qué podría estar generando en Isabela este mismo texto. Ya sabemos qué generó en la profe, ¿cierto? Ya sabemos qué generó en la profe. Miren, vamos a mirar este texto desde 3 perspectivas diferentes. Vamos a mirar entonces, desde el contexto de Antonio. Dice que Antonio vive con su familia en el campo, su sustento económico depende de la agricultura y hace meses atraviesan una gran sequía que ha generado dificultades en la cosecha. Vamos a pensar entonces este mismo texto, ¿qué sentimientos podría despertar en Antonio? ¿Qué podría estar pensando Antonio o qué sentimientos le genera cuando lee este texto? Vamos a pensar 3 segunditos en eso, profes. ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de Antonio cuando lee este texto y ya hemos conocido su contexto familiar? Vamos a mirar a Isabela. ¿Cuál es el contexto de Isabela? Dice que Isabela vive con su familia en la ribera del río Cauca.
su sustento económico depende de la venta de pescado. Y desde hace una semana su papá no puede salir a pescar por el invierno. Miremos que son 2 niños de 9 años, ambos están en grado tercero y tienen contextos diferentes. Vamos a pensar entonces, ¿qué sentimientos puede aflorar este texto en Isabela? ¿Qué puede estar pensando Isabela a partir de este texto? 2 segunditos. Tenemos entonces, profes, el texto es el mismo para ambos, ¿cierto? El texto es el mismo para los dos, para los tres, en este caso con la profe, ¿cierto? La información literal que podemos extraer es exactamente la misma, ¿cierto? Digamos que la imagen también nos ayuda un poco. La información que podemos extraer es exactamente la misma. ¿Podemos hacer las mismas inferencias? Seguramente sí. Diremos que algunas inferencias pueden ser iguales. Para la profe hizo una inferencia a partir de este poema o de este texto, y es que de alguna manera ya iba a llover, ¿cierto? Y desde el mismo título nos lo dice, la lluvia viene llegando. Entonces, digamos que estas 3 personas, la profe que nos hizo la lectura, Antonio e Isabel, pueden estar haciendo la misma inferencia. Efectivamente, todavía no está lloviendo. La lluvia viene llegando. Es una inferencia diferente, ¿cierto? Ahora pensemos en qué emoción le genera. La emocionalidad que puede generar estos contextos en la profe, en Antonio y en Isabela, ¿cierto? En Antonio, un niño que necesita que llueva porque se está enfrentando a una gran sequía y el sustento económico de su familia depende de eso, ¿cierto? Su familia depende de la agricultura y a través y a raíz de esa gran sequía, entonces han tenido dificultades económicas, han tenido dificultades con la cosecha. Entonces pensemos cuál puede ser el sentimiento que aflora en Antonio. Y miremos el caso opuesto, ¿cierto? Y es Isabela. Su sustento económico depende de la pesca. Pero entonces, cuando se acerca un invierno, cuando se acerca la lluvia nuevamente, vemos que su papá desde hace una semana no puede salir a pescar. Entonces, han tenido dificultades. Los sentimientos que puede aflorar este mismo texto son diferentes, tanto en Isabela como en Antonio. ¿Producto de qué, profes? Producto del contexto. Entonces, ahí tenemos justamente la interacción entre ese proceso de lectura, entre el texto y el contexto. Ante un texto que es el mismo, que podemos extraer información literal exactamente igual, que quizás las inferencias o algunas de las inferencias que hagan pueden ser las mismas, puede generar diferentes emociones, ¿cierto? ¿Por qué? Por el contexto. Tienen un contexto diferente, por lo tanto han adquirido saberes previos diferentes y la información con la que llegan es diferente, y a partir de ahí el proceso mental que hace su cerebro permite que su nivel de comprensión, quizás crítico intertextual, ante esta situación sea diferente, aflore sentimientos diferentes. Y si nosotros ponemos a Antonio o a Isabela a que me digan cuál sentimiento genera este poema, seguramente va a generar sentimientos muy diferentes. Creo que ahí está claro entonces, profes, cómo se da ese proceso de interacción del que hablábamos desde los lineamientos curriculares entre el lector, el texto y el contexto, ¿cierto? Y esa interacción permanente entre esos tres factores para llegar a una comprensión. Eso es un buen ejemplo, profes. Bueno, Diego, entonces en este segundo momento podemos concluir que la comprensión final o global de un texto depende del contexto del lector y no solamente de la información literal que puede extraer del texto, ¿cierto? Perfecto, muchas gracias. Profes, tenemos entonces, esa es la segunda conclusión a la que llegamos, ¿listo? Vamos resumiendo, esa es nuestra segunda conclusión.
Vamos a mirar entonces, profes, cuando hablamos de esas interacciones entre lector, texto y contexto, que hablábamos que podemos llegar a inferencias diferentes, pensemos que nosotros tenemos, por ejemplo, si Antonio y Isabela llegan a diferentes inferencias, nosotros tenemos 40 estudiantes en el aula de clase, entonces esas interacciones pueden ser diferentes. Pero para llegar allá, nosotros necesitamos transitar un camino hacia la comprensión. Tenemos entonces un proceso de decodificación. La interacción justamente entre esos tres, ya recorrer ese camino inicia con la decodificación. Lo primero que hace el lector es enfrentarse justamente a decodificar. Tiene que enfrentarse a ese código, a acceder a ese código. ¿Qué hace para acceder a ese código, profes? Busca acceso en su lexicón. El lexicón, como lo hablábamos ahora, tiene posiblemente algo más de 30.000 entradas. Esos dos procesos se dan de manera simultánea. Entonces, el estudiante está haciendo un proceso de decodificación e inmediatamente el cerebro lo que hace es acceder a su lexicón para mirar si tiene referencia de ese proceso de decodificación, aquello que está decodificando. Entonces, busca acceso. A partir de ahí puede establecer significado, ¿cierto? El cerebro lo hace simultáneamente. ¿Qué significado tengo yo de aquello que estoy decodificando? Pasamos entonces a un procesamiento sintáctico, ¿cierto? Para hacer relaciones de causa y efecto. A partir de ello puedo hacer relaciones de causa y efecto, ordenar las ideas, darle sentido global a las ideas. Vamos entonces a una representación mental. Vamos en ese camino hacia una representación mental. Entonces, inicialmente decodifico. Trato de acceder al significado que tengo de esa decodificación en mi lexicón. Trato de ordenar, de hacer un procesamiento sintáctico, de ordenar esa información y esas ideas y para llegar a una representación mental. Entonces empiezo a hacer asociaciones y empiezo a hacer una representación mental de eso que estoy leyendo. Eso me permite, ¿qué? Me permite llegar a inferencias. Me permite llegar a inferencias, hacer inferencias diferentes y finalmente desarrollar una actividad posterior, ¿cierto? Puedo hacer inferencias diferentes y de acuerdo al contexto aplicar esa información de manera diferente. Vamos a ver entonces, profes, recordemos la actividad inicial que hicimos, la del video. Y vamos a mirar cómo este camino para comprender, cómo este camino hacia la comprensión se dio exactamente en ese ejercicio que hicimos sobre BAO. Tenemos con la decodificación, miremos que lo primero que hicimos fue que acceder a un código escrito. Ahí ya nos enfrentamos a un problema, por así decirlo, ¿cierto? Nos enfrentamos a una dificultad y era que no conocíamos ese código escrito. Entonces, inmediatamente es muy difícil avanzar en ese camino, ¿cierto? Porque no podemos acceder a nuestro lexicón. Ese símbolo que nosotros vimos inicialmente, nuestro lexicón no hacía ninguna referencia a él, no tenía ningún significado, ¿cierto? Entonces, en ese momento yo les di el significado, les di la traducción literal de esos símbolos es BAO. Pero ahí también nos enfrentamos a un problema y es que cuando vamos a hacer un procesamiento sintáctico de eso, nuestro cerebro no encuentra un significado para BAO. Nosotros ya identificamos el grafema, lo podemos leer, pero no podemos hacer procesamiento mental de BAO porque no tenemos un significado para él, ¿cierto? Profes, a partir de ahí, ¿qué hicimos? Les di el significado. Les dije, bao en la cultura china es un panecillo relleno al vapor o también es algo precioso y es un gran tesoro, ¿cierto? A partir de ahí ya teníamos un significado, pero igual era muy difícil avanzar en el camino porque no teníamos una representación, ¿cierto? Ya sabíamos que era bao, ya sabíamos su significado,
pero nuestro cerebro no tiene una representación mental de ese panecillo, específicamente representación mental que sí tienen en la cultura china, ¿cierto? Seguramente cualquier chino puede identificar un bao en su cultura. Nosotros no lo podíamos hacer hasta ese momento porque no tenía representación mental. Nuestro cerebro no tenía guardada ninguna información acerca de bao. Ahí fue cuando vimos el video, ¿cierto? Entonces, ya cuando vimos el video pudimos acceder a información diferente, ya nos podíamos ubicar en un contexto de acuerdo al proceso y a los pasos que ya habíamos recorrido en ese camino, y a partir de esos saberes previos y de ese cortometraje podemos realizar inferencias. Entonces, teníamos una información previa que ya se las había dado yo con el significado, vimos el video y a partir de esos saberes y el cortometraje podemos hacer inferencias. Entonces, a partir de ese momento, seguramente, si cualquier persona le pregunta a ustedes qué es un bao en la cultura china, ya nosotros podremos identificar qué es. Primero, sabríamos el significado, que es un panecillo o que es algo precioso, y podríamos identificarlo, ¿cierto? Son inferencias que podemos realizar. Y eso nos permite desarrollar una actividad posterior. En este caso, hicimos un proceso de reflexión con una profe que nos colaboró y que nos dijo de alguna manera qué sentimientos se generaron, qué dificultades tuvo, ¿cierto? Y es unas preguntas de verificación. Unas preguntas de verificación para mirar si efectivamente habíamos tenido comprensión del ejercicio que habíamos hecho. Profes, miremos entonces, miremos esta imagen. Miremos esta imagen. Dice, profesor, no entiendo. Cuando un estudiante le dice, profe, no entiendo, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, profes? Tenemos justamente que entrar a verificar en qué paso de ese camino hacia la comprensión se quedó nuestro estudiante. ¿Cierto? Ya hemos visto, ya recorrimos todo ese camino hacia la comprensión. Entonces, sucede que en ese camino, un estudiante, una persona se puede quedar exactamente en uno de esos pasos. Cuando un estudiante nos dice, profe, no entiendo, tendríamos que mirar, primero, si tiene dificultades con el código, si tiene dificultades para acceder al código escrito. Podríamos pensar inicialmente que ese estudiante, bueno, digamos, no puede leer, pero también no solo están... el no acceder al código escrito no solo está asociado a no poder leer, sino a dificultades que puede tener desde la disgrafía, ¿cierto? Desde la dislexia. Entonces, tiene dificultades para acceder al código. O en su lexicón mental no tiene una representación o no hay un significado de, ¿cierto? Puede ser otro paso en el que se queda el estudiante en ese camino hacia la comprensión. Entonces, en su lexicón mental no tenemos un significado, ¿cierto? O tiene dificultades para hacer inferencias. Puede ser también, tiene dificultades para hacer inferencias que pueden estar también basadas en ¿qué? En el contexto. No tiene una representación mental de, tenemos contextos muy reducidos, algunos de nuestros estudiantes pueden vivir en contextos muy reducidos, se enfrentan a poca información, entonces no tienen una representación mental ¿cierto? Y tienen dificultades para hacer una actividad posterior. Puede ser que el estudiante acceda al código, en su lexicón mental tenga claro qué es, pueda acceder a un significado de, pueda desarrollar inferencias, tiene una representación mental de, pero se le dificulta, por ejemplo, entender una instrucción para hacer una actividad posterior o para desarrollar una actividad posterior. Entonces, profes, cada que un estudiante nuestro nos diga, no entiendo, tendríamos que mirar a partir de ahí dónde se quedó en ese camino, dónde se quedó en ese camino. Tenemos entonces, profes, nuestra tercera conclusión.
Es que tenía bueno. Nuestra tercera conclusión, entonces, Diego, es que la comprensión implica un importante número de procesos. No es una acción automática que hace nuestro cerebro y que como tiene tantos procesos implicados tras él, que son anteriores al producto final o al resultado de aprendizaje, cuando un estudiante no logra comprender, se puede deber a múltiples razones. Perfecto, muchas gracias. Vamos a mirar un poco desde los niveles de comprensión, profes. Desde lo literal, inferencial y crítico intertextual. Entonces, ¿qué me permite esa comprensión literal? Primero, a partir de ahí yo extraigo información que tenemos en el texto, ¿cierto? Y nuestro cerebro activa procesos mentales diferentes. ¿Qué requerimos acá? Requerimos básicamente de la atención y de la memoria para hacer ese proceso de extraer información literal de un texto, ¿cierto? Miremos entonces la inferencial. Aquí yo extraigo información que está implícita, que no veo de manera clara en el texto, ¿cierto? Que no está de manera explícita en el texto. A partir de acá, nuestro cerebro también requiere intervenciones de los procesos de los sistemas perceptivos, ¿cierto? Para hacer inferencias, de acuerdo a los conocimientos previos y a otros factores del contexto. Y esa comprensión crítico-intertextual, ¿qué me permite? Me permite hacer juicios, generar conclusiones. ¿Y qué requiere acá el estudiante? ¿De qué proceso mental requiere? Pensamiento crítico, ¿cierto? Pensamiento crítico a partir del conocimiento que ha adquirido. Entonces, nuestro cerebro activa determinados sistemas, desarrolla diferentes habilidades lingüísticas y diferentes habilidades de pensamiento de acuerdo al nivel de comprensión que yo quiero alcanzar o al nivel de comprensión que estoy trabajando específicamente, ¿cierto? El proceso mental que debe hacer nuestro cerebro es diferente. Profes, algunos obstáculos que afectan los niveles de comprensión. Esto ya con respecto a la comprensión, dificultades para acceder al código, restricciones desde la memoria de trabajo, nuestro lexicón, no hay información suficiente que me permita llegar a determinado nivel de comprensión. Tengo dificultades con la atención, tengo una limitación, ¿cierto? Confusión con respecto a la tarea. No sé, no tengo claras las instrucciones de qué debo hacer o cuál es la tarea posterior que debo hacer, o limitaciones frente al conocimiento, el escaso vocabulario, los pocos conocimientos previos, experiencias reducidas, contextos difíciles o contextos muy reducidos, me pondrían un poquito frente a este tipo de limitaciones. ¿Listo? Nuestra cuarta conclusión. Nuestra cuarta conclusión es que son múltiples los factores que pueden obstaculizar la comprensión, tanto desde el proceso que nos mostrabas tú hace 2 o 3 diapositivas, pero también encontramos muchos obstáculos desde los 3 niveles, como los que nos acabas de mostrar. Perfecto, muchas gracias, profes. Vamos a hacer una pausa un momentico. Ya tuvimos todo ese proceso de estructuración, que puede ser un proceso pues un poquito complejo. Mientras veíamos ahora, vamos a hacer una pausa activa. ¿Listo, profes? Vamos a respirar, ahora sí nos vamos a estirar, que estábamos como sentaditos en esa silla, muy pendientes de ese proceso de estructuración, de hacer el ejercicio. Ya ha pasado un poquito más de 1 hora. Vamos a levantar las manos, profes, por favor, nos vamos a estirar ahí sentaditos, vamos a levantar las manos, vamos a estirarnos, vamos a estirar nuestros músculos, la cabeza, vamos a girar nuestra cabeza, ¿cierto? Con la manito acá, para distensionar un poquito esos músculos del cuello, de estar pendientes en ese momento de una pantalla. Nos estiramos y ahora, profes, vamos a sentir nuestra respiración. ¿Listo? Vamos a sentir nuestra respiración, vamos a cerrar los ojos, nos vamos a hacer conscientes de la respiración. Vamos a inhalar, vamos a exhalar.
En este momento somos conscientes de nuestra respiración, nos permite concentrarnos nuevamente, centrar un poco la atención en las actividades que siguen. ¿Listo? Un minutico, vamos a ser conscientes de nuestra respiración para poder continuar en esta actividad. Giramos la cabeza. Listo, profes, muy bien. Eso nos permite, bueno, los que de pronto estaban dormiditos, hablé mucho rato, nos vamos despertando un poco. Nos hicimos conscientes de nuestra respiración, nuevamente abrimos nuestra atención hacia el momento que sigue. Vamos a avanzar entonces, profes, vamos a ir al momento de práctica. ¿Listo? Al momento de práctica, nuestro taller de comprensión. Para eso, les presento, profes, la ruleta de la suerte. Cuando hacíamos sesiones de trabajo situado, en muchas ocasiones, trabajamos a partir de los palitos de la suerte. Acá lo vamos a hacer con la ruleta de la suerte. Ojo pues, profes, a las instrucciones, lo que les voy a decir primero. La participación va a ser por colegios. En este momento de práctica vamos a participar y vamos a participar por colegios. Pero algo importante, y es que los puntos que obtenemos hoy se van sumando todos los días. Recordemos que hoy estamos en la sesión de grado segundo, mañana tenemos tercero, cuarto y quinto, y todos los días vamos a ir sumando puntos por colegios. Profes, entonces, si tenemos la dicha y la fortuna de que nuestra ruleta de la suerte cayó en nuestro colegio, entonces, por participar, vamos a tener un punto. Vamos a tener un punto por esa participación y a partir de ese ejercicio que hagamos, vamos a tener 2 puntos si respondemos correctamente. Listo. Laura va a estar muy atenta a los puntos que va ganando cada uno de los colegios. Les cuento que mañana, ¿con qué vamos a iniciar? Les vamos a presentar a los compañeros de grado tercero los puntos que ustedes ganaron el día de hoy para su colegio. Listo, profes, está claro hasta ahí la instrucción, listo. Ahorita nos vamos a enfrentar a esa ruleta de la suerte, o sea que todos vamos a estar muy atentos, vamos a centrar la atención, nos despertamos ya un poquito con esa pausa activa que hicimos y vamos a estar entonces muy pendientes, profes. Les vamos a presentar entonces una propuesta didáctica para explorar los 3 niveles de comprensión. Lo vamos a hacer a partir de un proceso de prelectura, de lectura y de poslectura. O sea, el antes, el durante y el después. Como les dije desde que empezamos a trabajar con los objetivos, esta propuesta didáctica lo que pretende es de alguna manera apoyar el trabajo que venimos haciendo con las guías, ¿cierto? Vamos a mirar entonces en qué consiste esa propuesta didáctica. Profes, un proceso de prelectura. ¿Qué hago yo en prelectura? ¿Qué me permite la prelectura, profes? Generar o determinar el género discursivo. Como hablábamos ahora, cuando yo puedo identificar ese género discursivo, ¿cierto? Con solo verlo, por ejemplo, yo podría identificar si es una poesía, si se trata de un cuento, de un poema, de acuerdo a ese esquema que tiene el texto al cual me estoy enfrentando, ¿cierto? Yo puedo determinar el propósito del texto. Cuando yo tengo también claro cuál es el género discursivo al que me voy a enfrentar, de alguna manera puedo predecir cuál es el propósito del texto. Si es una noticia, es informar, si es una receta o si es un paso a paso, entonces yo puedo identificar que me va a dar una lista de acciones que debo hacer de manera secuencial, ¿cierto? Profes, en prelectura, ¿qué más puedo hacer? Activar conocimientos previos. Para eso me sirve el proceso de prelectura, para activar los conocimientos previos y hacer predicciones sobre el contenido. A partir de la poca información que yo conozca, el título o unos personajes, yo puedo hacer predicción de ese contenido. Vamos entonces a ver un video corto y es justamente esa propuesta didáctica que les tenemos, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer nosotros como ejercicio de prelectura para apoyar
las guías que estamos trabajando con nuestros estudiantes. Vamos a estar atentos entonces, profe, al video. Ojo, porque después de esto va a funcionar por primera vez nuestra ruleta, ¿cierto? Entonces, todos tenemos que estar muy atentos porque no sabemos qué colegio va a ser el afortunado. ¿Listo? Vamos a ver entonces nuestro video. Esta es la primera parte. Hola, niños y niñas, ¿cómo están? Como les decía, esta es la primera parte de la propuesta didáctica, es el ejercicio de prelectura. Mi nombre es Laura y hoy estoy acá con mi compañero Diego. Hola. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, porque queremos contarles una historia que a nosotros nos encanta. Es una fábula del escritor César Amador, se llama La cigarra y la hormiga. Laura, ya que hablas de fábulas, te cuento que las fábulas son textos narrativos protagonizados por animales, donde ellos cobran habilidades humanas. Estos textos siempre tienen una enseñanza, esa enseñanza se llama moraleja. Muchas gracias, Diego, por recordarnos ese dato. Nos va a ser de mucha utilidad para poder identificar cuáles son esas habilidades humanas que adquieren los personajes de esta historia, que como su nombre lo indica, son una cigarra y una hormiga, y cuál es la enseñanza o moraleja que nos va a dejar esta historia. Lo primero que quiero que hagamos es que observemos a estos personajes. Niños, ¿ustedes podrían identificar en estas dos imágenes fácilmente cuál es la cigarra y cuál es la hormiga? Diego, ¿tú podrías identificarlos? Laura, la verdad es que son muy parecidos, pero yo creo que sí podría identificarlos. Yo creo que la hormiga es la que tiene color marrón, que la veo cargando hojitas. Y la cigarra la veo de color verde y con una guitarra en la mano. Creo que esos son los personajes, ¿no? Muy bien. Si ustedes respondieron de la misma manera que Diego, pues están en lo correcto. La cigarra y la hormiga son insectos muy comunes, pues suelen vivir muy cerca del ser humano. Sin embargo, tienen algunas diferencias. Por ejemplo, la hormiga es un insecto muy silencioso. En cambio, la cigarra emite fuertes ruidos y cuando uno está cerca por mucho tiempo, esos ruidos suelen incomodarnos. Bueno, niños, ahora quiero que observemos y que pensemos en algunas preguntas acerca de esas imágenes que acabamos de ver. Quiero que observemos primero a la hormiga. Diego ya nos adelantó que la hormiga tiene una hoja en su espalda en la que está transportando algo. ¿Ustedes qué creen que es eso que está transportando? ¿Hacia dónde lo lleva? Ahora, miren la imagen que está haciendo la cigarra. ¿Será que la cigarra y la hormiga son amigas o enemigas dentro de la historia que vamos a leer? Diego, ¿tú qué crees? Laura, yo creo que son amigos, se ven muy contentos juntos. Ambos los veo sonrientes. Sí, yo también veo lo mismo. Vamos a ver entonces en el próximo video qué pasa en esta historia, en esta fábula llamada La cigarra y la hormiga. Profes, como les decía, este fue nuestro ejercicio de prelectura, ¿cierto? ¿Qué hicimos ahí? Conocimos algunos personajes e hicimos predicciones acerca del texto que nos presentaba, que en este caso era la cigarra y la hormiga. Profes, ahora sí, el momento de la suerte. Tenemos entonces nuestra ruleta. En nuestra ruleta están las 10 instituciones educativas que hacen parte de esta red. Y, ojo, vamos a accionar la ruleta, profes. Vamos a accionar la ruleta. Muy bien, está girando la ruleta. Vamos a dejar que gire. Vamos a ver quién es el feliz afortunado, quién es el colegio ganador. Muy bien. Profes, La Sultana, institución educativa La Sultana. ¿Quién quiere participar? ¿Qué profe de La Sultana tenemos? Laura, estamos pendientes, por favor, en el chat. ¿Quién de La Sultana quiere participar? Perfecto. Yo estoy pendiente del chat y si no encontramos un profesor, pues volvemos a darle a la ruleta, ¿cierto? Alguien de La Sultana que quiera participar para empezar a acumular puntos. Diego, es que yo creo que no les hemos contado. La profe Ana, listo. Profe, bien pueda.
Buenos días, cuéntame. Ahora sí, Diego, buenos Ya. días. Ya Diego te va a hacer la pregunta. Ay, yo sabía que a mí me iba a Ya tocar. empezamos, la sultana empezó Yo a acumular. sabía. Profe, pero una buena noticia, le Perfecto. puede contar a sus compañeros de la institución educativa La Sultana que mañana llegan con Ah, qué puntos. belleza. Mañana formación de listo. Tercero. Profe, esta pregunta, ¿qué nivel de comprensión de lectura desarrollamos en esa lectura? Interpretación. Muy bien, profe. Recordemos que hablamos de un nivel de comprensión literal, inferencial o crítico intertextual. Ah, literal. ¿Qué nivel de comprensión estamos desarrollando en el video que acabamos de ver? Literal. Literal. ¿Será una información A ver, literal? No, espérame, inferencial. Muy bien, profe. Hicimos inferencias. Porque tenía que tener los conocimientos previos, los códigos, el contexto, para poder hacer inferencias. Perfecto. Empezamos a hacer inferencias a personajes y a partir de cómo se desarrollaría la historia, si eran amigos, esos dos personajes o no. Muy bien, profe, felicidades. 2 puntos para las... Tenemos 2 puntos para Muchas la gracias. sultana. Ya van punteando, Muchas gracias profe por Ana, ya van punteando. Vamos a estar atentos, profes. Recordemos que es una ruleta de la suerte. Podría volver a caer la sultana, no sabemos. Profes, profes, el paso de lectura. ¿Qué hacemos en lectura? Identificar ideas de espacio, de tiempo, acceder a vocabulario desconocido, ¿cierto? En el proceso de lectura identificamos los personajes, establecemos relaciones de causa y efecto dependiendo del texto, ¿cierto? Yo podría determinar si es una receta, qué pasa si le echo, si hago este paso primero, si hago este paso después, si le echo más sal o más azúcar a la receta, ¿cierto? Recordemos que es importante trabajar diferentes textos con nuestros estudiantes. Recrear una secuencia de eventos, releer y parafrasear. A partir de la lectura yo le puedo plantear a mis estudiantes que parafraseen, ¿cierto? Y realizar inferencias. Miremos entonces, profes, el segundo paso de esta propuesta didáctica. Ya vimos el primer video, vamos a ver este segundo video que es el momento de lectura. ¿Qué haríamos nosotros entonces en este momento de lectura con ese cuento que planteábamos de la cigarra y la hormiga? Vamos a verlo, profes. Bueno, Laura, ya que conocemos los personajes, ¿qué tal si vamos a leer la fábula que se llama La cigarra y la hormiga? ¿Qué te parece? Me encanta la idea, pero esta vez quiero que ustedes me lean a mí. Bueno, entonces te tengo una propuesta. ¿Qué tal si cuando aparezca la hormiga en pantalla, voy a leer yo en voz alta? Cuando aparezca la cigarra, van a leer los niños desde sus casas también en voz alta. Me parece una súper idea, entonces empecemos. Cantando la cigarra pasó el verano entero, sin hacer provisiones para los días de invierno. La cigarra desesperada, sin trigo ni nada, se fue donde la hormiga para rogarle alimento. Se marchó la cigarra, triste y a paso lento, pero escuchó a la hormiga que la llamaba desde adentro. Y así termina esta historia. ¿Cómo te pareció, Laura? Pues a mí me gustó mucho esta fábula, Diego, pero me sorprendió mucho el final. Nunca esperé que la hormiga, después de haber trabajado tanto tiempo y tan duro para conseguir todo ese alimento, lo compartiera con la cigarra, que se la pasó cantando todo el tiempo. Pero eso me habla de lo bondadosa que es la hormiga.
Esa es justamente la moraleja que nos deja esta fábula. Diego, quiero agradecerte a ti y a todos los niños que desde su casa me leyeron esta historia. La verdad es que me encanta cuando me leen en voz alta. Bueno, profes, ese fue entonces el ejercicio de lectura que hicimos. ¿Listo? Y para esto, nuevamente la ruleta, profes, muy atentos, desde las 10 instituciones educativas, vamos a mirar quién es el afortunado que va a participar en este momento. Empieza a girar nuestra ruleta, Laura nos dice, ¿cuándo paramos la ruleta? A la señal de Laura. Otra vez tenía el micrófono apagado, ya. Para la de una. Muy bien. Institución Educativa Perpetuo Socorro. ¿Quién tenemos del Perpetuo Socorro? Profes, ¿quién va a participar? Perpetuo Socorro. Puntos para mañana, profes. Vamos a ganar puntos. Vamos a empatar a la Sultana. Amparo Gómez Hoyos. Listo, profe Amparo. ¿Lista para la pregunta, profe? Sí, señor. Bueno, muy bien. Primero, profe, ¿qué técnica de lectura usamos cuando leímos La cigarra y la hormiga? Los pasos de la lectura. ¿Qué técnica de lectura usamos? Miremos que la imagen, los dos niños nos están dando una pista. ¿Qué técnica de lectura usamos cuando estábamos leyendo? Recordemos que una partecita, la parte de la cigarra, la leía yo y la otra partecita la leían los niños desde casa. Yo sí sé. ¿Cómo no? Por ahí lo mencionábamos, pues estábamos haciendo lectura. Aviva. Sí. Aviva vos. ¿No? Muy bien, sí, muy bien, profe. Estábamos haciendo una lectura en voz alta y una lectura compartida. Muy bien, profe. Esa fue una técnica de lectura que usamos. ¿Y qué información literal recuerda de la fábula, profe? La enseñanza que nos deja que mientras la cigarra cantaba y cantaba, la hormiga trabajaba y luego ella fue muy bondadosa y compartió con la cigarra, a pesar de no haber trabajado. Muy bien, profe. Recuerda entonces la moraleja de la fábula. Muy bien, perfecto. 2 puntos para Perpetuo Socorro. Están empatados, la Sultana y Perpetuo Socorro. Vamos empatados, listo. Profes, continuamos entonces nuestro ejercicio de post-lectura. ¿Qué podemos hacer en post-lectura? Revisar el proceso lector, verificar la comprensión del texto, verificar si nuestros estudiantes comprendieron el texto, hacer una representación mental de la macrocomprensión del texto y podemos reconocer también la intención comunicativa, ¿cierto? Ya en un ejercicio post-lectura podríamos mirar cuál es la intención comunicativa del autor y del texto con respecto a esa lectura, ¿cierto? Profe, vamos a mirar entonces ese tercer video, ese tercer paso de nuestra propuesta didáctica que sería de post-lectura. El video que vamos a ver, profes, lo van a ver un poquito cortado. El video original que está en nuestro canal Metanoia dura algo más de 5 minutos. Este dura 2:50, 3 minuticos, ¿listo? Entonces van a identificar que hay partecitas un poquito cortadas, pero lo hicimos por cuestión de tiempo. Vamos a mirar. Bueno, Laura, estuviste muy atenta a la fábula. ¿Qué tal si vamos a jugar respondiendo unas preguntas? Si los niños me ayudan, yo me atrevo. Bueno, entonces, digámosle a los niños que desde sus casas tomen lápiz y papel. ¿Vamos? Listo. Empecemos. Empecemos. Esta es la primera pregunta. ¿Qué hizo la cigarra durante el verano? Tenemos 3 opciones. Bailar, cantar o dormir. ¿Cuál es la respuesta? Cantar. ¿Será cantar? Perfecto. La respuesta correcta es cantar. Muy bien, niños. Vamos bien, vamos con la segunda pregunta.
Vamos, la segunda pregunta. ¿Cuáles eran los alimentos que no tenía la cigarra? Tenemos también 3 opciones. Trigo y cebada, maíz y arroz, o frijol y avena. Diego, ya tengo la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Maíz y arroz. Esa no es la respuesta correcta. Yo creo que si volvemos a la fábula, nos vamos a dar cuenta que la respuesta correcta es trigo y cebada. Eso eran justamente los alimentos que no tenían la cigarra. Pero entonces miremos a la otra pregunta. Y esta pregunta dice, ¿qué le exige la hormiga a la cigarra como pago por el alimento? Tenemos 3 opciones. Dinero por montón, clases de guitarra o cantarle durante el invierno. Diego. Laura. Respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? Cantarle durante todo el invierno. Muy bien, Laura. Ahora, Diego, yo le tengo un reto a todos los niños y las niñas que nos están viendo desde sus casas. Ya quiero saber cuál es ese reto. Cuéntame. Yo quiero saber qué opinan ellos sobre la actitud de la cigarra y sobre la actitud de la hormiga. Entonces, los quiero invitar a todos y a todas a que hagan un pequeño video dándole un consejo a cada uno de los personajes. Si ustedes pudieran hablar con la hormiga y si pudieran hablar con la cigarra, ¿ustedes qué les dirían? Entonces, hagan el video y se los envían a sus profes apenas los tengan listos. Niños, entonces quedamos ansiosos esperando sus videos, les mandamos un enorme abrazo virtual y espero que hayan disfrutado con nosotros esta fábula que se llama La cigarra y la hormiga. ¡Chao! ¡Chao! Profes, esto fue entonces en el ejercicio de poslectura, ¿cierto? Esa es la propuesta que tenemos, que puede apoyar esas guías que estamos trabajando con nuestros estudiantes. Muy bien, volvemos a la ruleta, profes. 10 instituciones educativas. Hay un empate entre La Sultana y Perpetuo Socorro. Vamos a ver si otra institución gana puntos o tiene la posibilidad de desempatar entre ellos dos. Vamos a mirar, activamos la ruleta, empieza a girar la ruleta. Cuando cuente 3, vamos en 1, vamos en 2 y vamos 3 y se va a detener la ruleta. Institución Educativa Santo Domingo Sabio. Afortunados. Profes, ¿quién tenemos de Santo Domingo Sabio? Juan Daniel Ballesteros va a participar, Diego. Perfecto, Juan Daniel, muchas gracias. El micrófono, entonces, nos puedes responder por el chat, profe Juan Daniel, y yo comparto tu respuesta acá con todos. Perfecto, vamos a estar atentos entonces, voy a leer la respuesta para que el profe pueda responder por el chat. Perdón, la pregunta que tenemos es, ¿qué niveles de comprensión se desarrollan en el ejercicio de post-lectura? Profe, ¿qué niveles de comprensión desarrollamos? Esperamos entonces la respuesta en el chat. El profe nos está diciendo niveles evaluativo, creativo. Diego, por favor, recuérdales cuáles son los 3 niveles de comprensión. Muy bien, recordemos, profes, que hablamos de 3 niveles de comprensión. Un nivel literal, información que se encuentra explícita en el texto. Un nivel inferencial, aquella información que está oculta, que está implícita en el texto. Y un nivel crítico intertextual, que me permite sacar conclusiones y a partir del texto, ¿listo? ¿Cuál de esos 3 niveles o cuáles de esos 3 niveles de comprensión trabajamos en el ejercicio? Te voy a hacer una propuesta. El profe nos respondió el nivel crítico, yo creo que le podemos dar los puntos, pero podemos también darle la oportunidad a la profesora Sandra y a la profesora Ana Matilde que quieren participar y pues si responden correctamente también les damos puntos a sus instituciones, ¿te parece?
Perfecto, listo, perfecto. Lo que estamos haciendo es repartiendo puntos. Queremos que mañana los profes empiecen con muchos puntos. Tenemos entonces 2 puntos Santo Domingo Sabio. ¿Quiénes son los otros profes y las instituciones que quieren participar? Sandrita, creo que es Liceo León de Grave, quiere participar, entonces la invitamos a que nos amplíe un poco su respuesta y también a la profe María Liliana. Perfecto. ¿Ya puedo hablar? Sí, ya, profe. Sí, señorita. Bueno. Listo. Teniendo en cuenta los niveles de comprensión lectora que son literal, inferencial, crítico, esta última parte hizo a la parte crítica, porque según lo expuesto por ustedes, requiere de la emisión de juicios críticos y genera una conclusión a partir de las inferencias que realiza cada uno. Excelente. Excelente, profe, muy bien. Diego, la profesora Ana Matilde Álvarez también quiere participar y que nos cuente de qué institución educativa es. Perfecto, Ana Matilde. Gracias, de la Sultana, Institución Educativa de la Sultana. Va a desempatar la Sultana con todos, va a arrasar con los puntos. Crítico porque resulta que los niños tuvieron que hacer un análisis, ¿cierto? Fuera de interpretar, luego decir ellos, bueno, voy a hacerle la conclusión, ellos sacaron la conclusión. Cuando dieron el mensaje en el video, ¿cierto? Que tenían que hacerlo de la fábula, ellos tuvieron entonces que sacar una conclusión, y al sacar la conclusión están haciendo ya una parte crítica de la fábula. Es decir, ¿cuál es la enseñanza, el mensaje? Y cómo en la vida cotidiana hacer ese proceso de traslación, ¿cierto? A la vida cotidiana, cómo los seres humanos nos podemos ver reflejados en esos dos personajes. Perfecto, profe. 2 puntos más para la Sultana entonces. 4 puntos lleva la Sultana. Profe, muy bien, muchas gracias. Recordemos que en esa propuesta didáctica teníamos 2 partes, ¿cierto? Una parte donde los niños iban a responder unas preguntas de selección múltiple. Esas preguntas de selección múltiple eran del nivel de comprensión literal, y teníamos un ejercicio posterior que era con el video donde efectivamente poníamos el nivel de comprensión crítico intertextual. Muy bien, profes, esa fue entonces nuestra propuesta didáctica. Mañana miramos cómo quedan los puntos, cómo empiezan los puntos con los profes de tercero. Laura, les contamos por favor a los profes cuál era la sorpresa que le teníamos, qué va a pasar con los puntos el día viernes. Les tenemos un regalo a los profes de la institución que logren acumular más puntos. Todavía no les voy a decir qué es, eso sigue siendo sorpresa, pero todos los profes focalizados de la institución que logre acumular más puntos, Diego, se va a llevar un regalito muy especial de parte de nosotros. Por ahora tenemos que la Sultana tiene 4 puntos, Perpetuo Socorro 2 puntos, Santo Domingo Sabio 2 puntos, Liceo León de Grave 2 puntos, y el resto por ahora sin puntos. Perfecto, muy bien. Esa era la noticia que les teníamos, ¿listo? O sea, va punteando la Sultana. Profes, muy bien, vamos a pasar a nuestro cuarto momento o momento de transferencia. Vamos a mirar entonces, vamos a confrontar la información que teníamos cuando llegamos a la sesión de hoy y vamos a mirar qué hemos aprendido y qué aprendimos. Listo, vamos a nuestro momento de transferencia. Profes, ¿qué vamos a hacer en este momento de transferencia? Vamos a responder preguntas de opción múltiple con única respuesta. Conocemos este tipo de preguntas. Todas las preguntas constan de 4 opciones de respuestas. De esas 4 opciones, solo una opción es correcta. Listo, profes. Pero ¿cómo los vamos a hacer? Les cuento que vamos a jugar. Lo vamos a hacer a partir de una plataforma virtual que nos permite jugar de manera remota y online, ¿cierto? Todos de manera simultánea vamos a estar jugando quizzes. Entonces, profes, es muy sencillo. Para que ustedes no tengan que buscar la página, yo les voy a enviar por el chat directamente el link a través del cual vamos a acceder. Inmediatamente nos van a aparecer las 4 preguntas. 5 preguntitas. Son Diego, muy fáciles y muy sencillas. Discúlpame, tú que estás compartiendo pantalla, ¿por qué no les muestras a los profes dónde pueden acceder al chat? Por si alguno no tiene claro, para que puedan encontrar el link. Perfecto, muy bien, profes. Vamos a mirar entonces, esta es la pantalla. Miremos que acá tenemos el número de participantes
y acá tenemos como un texto de diálogo. En este caso me aparecen 96 mensajes porque Laura es la que estaba muy pendiente del chat. Vamos a abrir y miremos que acá tenemos toda la información, todo lo que nos escriben las personas. Acá en este momento les voy a poner el chat. ¿Listo? Les voy a poner el link, perdón. Pues les voy a poner el link, vamos a acceder, inmediatamente nos va a aparecer el quiz. Inmediatamente nos va a aparecer el quiz y podemos empezar a responder. Profes, ¿cuál es la instrucción? La instrucción es que vamos a participar con el nombre de la institución educativa. Entonces, si yo me llamo Sandra, yo no voy a poner Sandra, voy a poner León de Grave, ¿cierto? Si yo fuera a participar como Diego, como soy tutor de Pablo VI, entonces pongo Pablo VI, ¿listo? Porque acá al ganador van otros 2 puntos, ¿listo? Estamos repartiendo puntos, profes. Vamos a mirar entonces, vamos a continuar, ya les voy a mandar el link. Con este link inmediatamente ustedes van a poder acceder al juego en este momento y después vamos a ver los resultados. Profes, ya está el link, todos pueden participar. Aún no hay nadie, por eso no puedo iniciar el juego. Acá me avisa cuando ya hay algún profe esperando jugar. Dice que estamos esperando. Muy bien. León de Grave, ya se van uniendo. León de Grave. Muy bien, vamos a iniciar. Ya todos pueden ir empezando, profes. Pablo VI, Marco Fidel Suárez. Aparece un nuevo cuestionario. ¿Se pone el nuevo cuestionario? No, profe, solo ese. Solo el primer cuestionario. Eso, ya ahí puede cerrar. Joa, debes acceder al link que mandó Diego por acá por el chat, está un poquito más arribita, lo voy a volver a enviar, y debes responder a esas 5 preguntitas. Cuando te pregunte el nombre antes de iniciar, pones Escuela Normal Superior de Caldas. Yo quiero saber cómo se llama esa aplicación. Sandris, claro que sí, esta aplicación se llama Quizzes, mira en la parte de arriba de Diego, se escribe Q-U-I-Z-I-Z-Z. ¿Y es gratuita? Es gratuita. Listo, Diego. Profes, perfecto. Les voy a contar, profes. ¿Qué podemos deducir de nuestro momento de transferencia? Miremos que se han respondido 60 preguntas correctas y 7 respuestas, 7 preguntas se respondieron 8 de manera incorrecta, ¿cierto? Tenemos una precisión del 80-90%, sigue subiendo, una precisión del 90%, por lo tanto, podemos hablar de nuestro momento de transferencia, que efectivamente se han movilizado esos aprendizajes y esas estructuras de pensamiento. Profes, ¿cómo quedaron los puntos? 2 instituciones educativas respondieron. Llegaron primero a 5 respuestas de manera correcta. Entonces, nos quedan 2 puntos para León de Grave y 2 puntos para Marco Fidel Suárez. ¿Listo? Diego, pero discúlpame un segundo.
Yo les voy a contar algo. Los que no han podido acceder es porque están escribiendo el nombre de la institución de la misma manera. Entonces, los invito a que pongan, por ejemplo, Grave o que pongan escuela normal y nosotros ya identificamos así los puntajes, porque si ponen exactamente el mismo nombre no les deja participar nuevamente. ¿Y por qué no escogemos a un participante por institución para que sea más fácil? Si alguno de la normal de Caldas ya ingresó y ya respondió, pues acá los otros no nos deja. No sé. Sí, ya respondió alguien de la normal. Quizás sí, profe, tiene toda la razón, quizás nos faltó esa aclaración, es que colocáramos el nombre del colegio de diferentes formas, pero la idea es que todos pudieran acceder a la aplicación y todos conocieran cómo se juega. Profes, efectivamente es muy fácil, es una plataforma gratuita, es muy intuitiva y de manera muy rápida podemos crear cuestionarios y lanzarlos para que todos respondan. Listo. Profes, volvemos entonces. Ese fue nuestro momento de transferencia. Ya les dije, Marco Fidel Suárez 2 puntos, León de Grave 2 puntos, así quedamos y vamos a recordar un poquito, profes, ¿qué viene? Listo, ¿qué viene? Estamos en esta tercera semana. Laura, ¿nos cuentas el cronograma? Claro que sí. En este momento estamos en desarrollo de la tercera semana de formación. Desde hoy lunes hasta el jueves 4 de junio vamos a estar desarrollando esta sesión de trabajo situado con los docentes de segundo a grado quinto. La próxima semana, entonces, terminamos el primer ciclo de formación con la didáctica de las matemáticas y vamos a estar desde el lunes con los docentes de grado primero hasta el viernes con los docentes de grado quinto, es decir, que este grupo que está en este momento se encuentra nuevamente con nosotros el martes 9 de junio, como siempre, de 8 a 10 de la mañana. Perfecto, muchas gracias. Entonces, eso es lo que nos espera. Profes, importante, recordemos que todas las sesiones que tenemos acá, igual que mucho material, está en nuestro canal de YouTube de la comunidad de aprendizaje Metanoia. Vamos a acceder al canal, les vas contando, Laura, qué podemos ver en este canal. Bueno, Diego, en este momento, pues como ustedes ya saben, hemos estado subiendo desde las diferentes didácticas algunos recursos que ustedes pueden consultar. Hoy queremos invitarlos especialmente desde el lenguaje a trabajar con la estrategia Cuentos de Cuarentena, que es una estrategia que nos posibilita el trabajo de la lectura desde una postura recreativa, desde una postura de disfrute y de gozo. Ya la semana pasada tuvimos la posibilidad de subir el tercer cuento que se llama La gallina roja y el grano de maíz, así que los invitamos a verlo y a compartir con nosotros las evidencias de los trabajos de sus niños. Bueno. Muy bien, perfecto. Eso podemos encontrar en nuestro canal Metanoia para que accedan a diferente contenido, como lo dijo Laura, Cuentos de Cuarentena. Es una experiencia que se está replicando incluso por tutores a nivel nacional a través de Colombia Aprende. Ahí se ha publicado esta experiencia. Entonces, para que aprovechen y trabajen con los estudiantes. Profes, pasamos a nuestro último momento y es el momento de cierre. Vamos a hacer algunas apreciaciones y preguntas finales. ¿A la luz de qué, profes? Recordemos que este era el objetivo que teníamos. Vamos a mirar si alcanzamos el objetivo. Listo. Reflexionar acerca de los procesos de interacción entre texto, lector y contexto que subyacen a la comprensión desde los niveles literal, inferencial y crítico intertextual. En esa pregunta vamos a tener el foco para mirar si alcanzamos ese objetivo, profes. Queremos entonces escucharlos, queremos saber cómo se sintieron en este encuentro virtual, qué aprendieron, si nos llevamos algo para la práctica docente. Profes, ¿quién quiere participar? Aquí sí ya no es por puntos. Los escuchamos, profes, en el momento de cierre. ¿Hay alguien desde el chat que quiera hablar, Laura? ¿Alguien ha manifestado que quiere hablar para que active el micrófono? Sí, Diego, por acá la profe Ana Matilde Álvarez nos dice: felicitaciones, excelente y clara la cualificación, muchas gracias, se nota planeación, además muy amena. Muchas gracias, profe, por sus palabras.
Por acá Juan Carlos Suárez también nos dice felicitaciones, excelente trabajo. Jessica, hola Jessy, gracias por estas herramientas tan maravillosas, me dieron ideas para mis videos. Los videos de Jessica también los tenemos en nuestra comunidad de aprendizaje Metanoia y qué bueno que más profes se animen, tenemos toda una lista de reproducción de las experiencias de ustedes, qué bueno que nos compartan los videos, por allí pueden ver a Jessy también. No sé si alguien quiera a micrófono abierto contarnos qué tal le pareció, cómo podemos mejorar. Para nosotros es muy importante también escuchar eso. Muchas gracias por facilitarnos y planear estas actividades tan apropiadas para el nivel, nos dice la profe Gloria Julieta Morales. Profe, gracias a ustedes por permitirnos este espacio. Pues si nadie quiere como compartirnos a viva voz en el micrófono, Diego, yo creo que podemos continuar. No, yo, Sandra Toroma, muy agradecidos, ustedes siempre una forma muy divertida de aprender y de uno mantener atento incluso a la clase. No hay forma, no hay momento para uno decir, no, voy a estar inatenta porque igualmente los oigo, no, porque si uno se pierde algo, automáticamente no da la respuesta o no está pendiente. Entonces, también es una forma de mantener la atención en ustedes. Muchas gracias, mi amada. Gracias. Sí, Sandrita, muchas gracias. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, muy bien, profes. Nuestro momento 2, vamos a mirar entonces, como lo hemos hecho en sesiones pasadas, vamos a diligenciar a través de Google Form